Soy Gabriel Lomelí, presidente de Profesionales en Proximidad Social Jalisco. Estoy aquí con la mesa directiva de la asociación. Vamos a ir participando. El tema de hoy es hablar sobre el fideicomiso. No queremos atacar a nadie, que se entienda muy claro. Queremos nada más que se subsanen algunas áreas de mejora que tiene esta propuesta. Queremos que llegue a buen puerto y que mejor decirlo, a buen término, porque también a nosotros nos interesa jubilarnos a los 25 años. Nada más que en el análisis que se ha dado de esta estructura que se ha propuesto, muchos números no salen, no cuadran y tienen muchos huecos legales que queremos que se subsanen. Entonces, por eso es este análisis y por las dudas que los compañeros nos han externado. Queremos aclarar que nosotros no somos representantes de nadie, a pesar de que tenemos 6 años apoyando la dignificación laboral de los policías. Y en este caso, ya últimamente, todo lo que es trabajadores de alto riesgo. Iremos pasando aquí a este lugar con los compañeros integrantes de la mesa directiva, principalmente el licenciado Iván Navarro, el licenciado Sergio Chávez, que son los que hicieron este análisis y saben los que se entienden mejor de estos números. Sí, aquí no hay protagonismos, aquí solamente queremos externar, como ya les dijimos, y subsanar algunas dudas que nos han externado los compañeros. Sin más, le dejo la palabra al licenciado Iván Navarro. Bueno, bien, buenas tardes. Como ya lo comentó el licenciado Lomelí, la intención de esto es, sobre todo, en primer lugar, aclarar dudas. Hay muchos compañeros que se nos han acercado a lo largo, sobre todo de este mes, que ha iniciado por ahí una campaña con un preregistro que se le ha llamado. Por eso cuando el gobierno está entrecomillado en algunas partes, precisamente porque es un término que lo adoptaron, ¿no? El diseño del fideicomiso, pues como tal no existe. Pero ese preregistro hay que entender de entrada que no quiere decir que porque se anoten o no se anoten en este preregistro, pues puedan quedar fuera, ¿no? Según hemos entendido, es más que nada como tratar de tener una base de datos para ver cuánta gente sería afín a esta idea, pues y pretende participar de él. Pero creo que pues, ya el registro, precisamente el registro formal debería venir después, ¿no? Pero es una apreciación nuestra. Partiendo de aquí, pues queremos aclarar que pues, nuestra intención en ningún momento es la de descalificar a nadie, ni mucho menos los esfuerzos que han hecho tus compañeros por sacar esto adelante. Nosotros no, porque esa ha sido otra pregunta, también nos dicen, ¿por qué no hemos adherido esto? ¿Por qué no lo promocionamos? ¿Por qué nosotros no hablamos de él? Es porque simple y sencillamente hemos encontrado algunas fallas en él y creemos que hay otras opciones que pudieran ser viables. Si hay alguien incluso trabajando en esto, pues incluso meternos a trabajar más en esto, pues sería casi ocioso, ¿no? Pues estamos buscando otras opciones también aparte de esto, para considerar alternativas que nos puedan llevar al objetivo, al final de cuentas, que es jubilarnos a los 25 años pues, como un objetivo de todos los trabajadores de alto riesgo y no como de una organización en particular, ¿no? de un grupo, de una asociación, ¿no? Como gusten llamarlo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, queremos realizar este análisis. Creemos que es importante también manejar algunos términos de manera correcta. Sabemos, nosotros como policía sobre todo, sabemos que un término mal manejado pues, nos puede llevar a un lugar que no deseamos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, vamos a hablarle por ahí, se ha hablado, o se ha hecho la pregunta, que es un fideicomiso, ¿no? En primer lugar, viene esa definición, no es de nosotros, esta sí está basada en una ley, es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a partir del artículo 391, y si no mal recuerdo, pues llega hasta el 393, que es la parte donde habla de los fideicomisos, precisamente aquí en el país. Dice aquí, básicamente, define el fideicomiso, dice como aquel contrato mercantil, es un contrato mercantil, dice, en el cual el fideicomitente, que presenta que es la persona que tiene el patrimonio, transmite ese patrimonio a una institución fiduciaria, la fiduciaria es que lo va a administrar, dice, transmite esa propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de esos fines a esta institución fiduciaria, ¿no? Dice así, por medio de este contrato, el fideicomitente constituye un patrimonio autónomo cuya titularidad se atribuye al fiduciario, pero bueno, con la finalidad de ser remitido a un tercero que viene siendo el fideicomisario. Entonces, vamos manejando sus términos, son un poquito enredosos, sobre todo porque algunos se parecen, vamos a tratar de manejarlo. Un fideicomiso, dice,
no es una persona jurídica, no es una figura jurídica, no es una herramienta jurídica, no es nada jurídico. Lógicamente se rige bajo una ley, pero en sí mismo el fideicomiso no es una persona jurídica. Dice, pues se trata de un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades. Todos los contratos son voluntarios. Por ejemplo, si yo trabajo en un lugar, firmo un contrato, ese colectivo, un contrato individual, según la figura que me vayan a contratar, en la empresa, en el lugar donde sea, y yo firmo de manera voluntaria un contrato. Me tengo que apegar a lo que está en ese contrato, obviamente, para respetar los acuerdos y sobre todo evitar problemas legales, pero nadie me obliga a firmar ese contrato. Si no me parece, me retiro de la mesa, o se pueden llegar a acuerdos, y etcétera, ¿no? Entonces, entender que es completamente voluntario. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, como yo les decía, el análisis que nosotros hemos hecho está basado precisamente en todos esos aspectos legales, y está basado también en los datos que han proporcionado desde que en el inicio empezaron a diseñar este fideicomiso. Y hay que recordar que en un principio se hablaba de que este fideicomiso sería de manera obligatoria. Una de las observaciones que nosotros hicimos en pensiones, precisamente, estando ahí todos sentados, se comentó que no puede ser de manera obligatoria, y fue una de las cuestiones que se cambiaron. Entonces, decir que no hemos participado, que no hemos dicho alguna cosa en favor de esto, pues es completamente una falacia, ¿no? Porque esto fue uno de los cambios precisamente, y sobre todo se está replicando mucho últimamente. Es voluntario, en parte ha surgido de ahí, ¿no? Entonces, es importante entender esta parte, y como eso, hay que entender que si algo aquí posteriormente nos dicen, es que eso está mal, es que esos datos no son, es que etcétera, los datos que nosotros tomamos están tomados de ahí, ¿no? De donde se originó la idea. Entonces, si ha cambiado algo, pues bueno, ha cambiado como esto cambió, pero en su momento, hasta ahorita, lo que tenemos son esos datos nada más con los que hemos trabajado, y ustedes los pueden corroborar de hecho, ¿no? En videos anteriores o publicaciones que han estado haciendo. Dice, es un acuerdo de voluntades, por lo que las responsabilidades recaen siempre sobre quienes lo celebran. El fideicomitente, repito, que es quien genera o quien tiene el patrimonio, lo transmite a un fiduciario para que por medio del fiduciario sea administrado y llegue al fideicomisario, quien es el beneficiario, ¿no? Podemos decir el beneficiario final de ese bien que se va a transmitir. Puede ser económico, pueden ser bienes muebles, inmuebles, etc. Para construir el fideicomiso intervienen principalmente dos partes: el fideicomitente, que es quien lo genera, que si no hay un bien que transmitir o un fondo con el cual se vaya a trabajar para dar el beneficio, pues no puede haber fideicomiso. Y la fiduciaria, esa es la otra parte, porque es quien lo va a administrar y lo va a hacer llegar a la tercera persona. Dice, pero finalmente la tercera persona dice que al momento que se constituye el fideicomiso, no es necesario que exista en un principio, incluso puede ser después, incluso puedo ser yo mismo en el momento, por ejemplo, se trata de una deuda, puedo generar un fideicomiso para estar pagando, recibir, administrar un dinero, ¿no? a un favor mío. Pero hay una sola excepción, pero bueno, no vamos a entrar mucho en ese tema. La idea general es esta: se deben constituir estas dos partes primordialmente, y de ahí partimos, ¿no? Aquí está, parte del fideicomiso. El fideicomitente es persona física o moral que constituye un fideicomiso para destinar ciertos bienes o derechos a la realización de un fin lícito y determinado, y encarga dicha realización a una institución de crédito. Es una institución de crédito regularmente quien va a manejar un fideicomiso. ¿Por qué? Por la solvencia moral, por la cuestión económica. No siempre debe ser contar lógicamente con buena calidad moral y toda esta cuestión. ¿Quién es esta? Donde dice aquí, para transmitir el bien que se va a transmitir va a ser hacia una institución de crédito, que es el fiduciario. El fiduciario es la persona encargada por el fideicomitente, el anterior, de realizar el fin del fideicomiso. El fiduciario se convierte en el titular del patrimonio. ¿Por qué? Porque yo ya se lo doy al fiduciario, él es que no tiene, ya lo va a administrar bajo los términos que se haya acordado en el contrato, y al final de cuentas dice, será con la finalidad de realizar la finalidad con la que fue creado el fideicomiso. Solo pueden ser fiduciarias las instituciones expresamente autorizadas para ellas conforme a la Ley General de Instituciones de Crédito. ¿Sale? Ya hablamos, instituciones financieras principalmente, o pueden ser organizaciones constituidas legalmente también. Fideicomisario es la persona física o moral que recibe el beneficio derivado de un fideicomiso. Espero haya quedado claro hasta aquí. Y empezamos. Dice, sin embargo, solo puede actuar como fiduciaria de aquellas instituciones autorizadas por las instituciones
de la ley, eso lo dicen en la ley de, es lo que marca la ley de títulos. Ajá, y aquí dice, solo pueden actuar como fiduciarias aquellas instituciones autorizadas por la ley, como lo son las instituciones de banca múltiple y casas de bolsa. ¿Cómo lo son? Aquí dice, no únicamente ellos, sino, saben, por ejemplo, porque regularmente son quienes administran los fideicomisos. Lo anterior, en el entendido de que la tramitación se considera como un acto de confianza y por lo tanto la fiduciaria debe ser reconocida, de reconocida calidad y solvencia moral y económica. De ahí la importancia de saber en quién vamos a depositar. Está en juego nuestro futuro, nuestro patrimonio y el de nuestras familias. Cabe aclarar que aunque los bienes y derechos efectivamente son transmitidos a la fiduciaria y pasan a ser propiedad de esta cuando el fideicomitente se lo transmite, la fiduciaria no tiene la libre disponibilidad de ellos y se encuentra obligada a atenerse en todo momento a lo estipulado en el contrato y a las instrucciones del fideicomitente, de quien lo origina, debiendo llevar una contabilidad especial por cada fideicomiso que tenga constituido. Punto importante, no hay que perder de vista esto porque el mismo pensiones del Estado también está compuesto por varios fideicomisos, pero más adelante de eso yo creo que nos puede hablar Sergio si surge ahí una duda. Aquí está, un fideicomiso de inversión en este caso, también ese punto es importante, dice, el fideicomitente otorga recursos o valores que el fiduciario los utilice en operaciones económicas con el objetivo de adquirir un beneficio monetario, ¿sale? Estamos hablando de una inversión que es lo que se habla aquí en este caso, por ejemplo, vamos a apostar este dinero y se pretende también invertirlo para tener rendimientos a favor del fondo que va a generar este fideicomiso para posteriormente poder otorgar las pensiones o las prejubilaciones, como le han llamado. Dice, entonces aquí dice, para que un beneficio dice, debe remitirse al título 2, artículo 11 de la ley de ISR para el pago de este impuesto. Esto también paga impuestos, ¿sale? Que es un costo que no está contemplado dentro de esto. Por eso es importante saber todo esto. Pero van a tener que seguir aportando. La cuestión es que van a tener que seguir aportando porque el periodo de jubilación es mucho más largo para ellos, porque la ley dispone que para poder recibir la pensión tendrán que cumplir con dos requisitos. El requisito de 30 años cotizados y cumplir 65 de edad. Si no han cumplido estos dos requisitos, entonces no van a poder acceder a recibir su pensión. Entonces, esa es la intención. La cuestión es, hay un problema de entendimiento en cuestión del régimen voluntario. La ley dispone que para poder recibir la pensión, pues tienes que cumplir los 30 años cotizados y 65 de edad. Lo que quiere decir es que si llegas a los 30 años, tú te puedes retirar a descansar. Nadie se va a retirar a descansar porque necesitas ingresos, necesitas seguir trabajando. En este sentido, pues todos los que están cotizando pues van a seguir cotizando en su empleo original para poder llegar a los 65 años y poder recibir su pensión. En ese entendido pues nadie se va a retirar, pero con la figura del fideicomiso, como tendrían que renunciar y registrarse al régimen voluntario, al llegar a los 30 años el fideicomiso va a dejar de aportar o de hacer las aportaciones al IPEJAL porque ya cumplieron el requisito de los 30 años, pero la aportación que están haciendo en el caso, en el régimen voluntario, esa aportación tiene una base de cotización. Entonces la base de cotización es la aportación. En el momento que ustedes dejen de aportar esa base de cotización, pues ya cumplieron el primer requisito, pero al momento de calcular la pensión va a ser con el último salario cotizado y la base de cotización es su aportación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando en los próximos 15 años, si entraste a los 20, cumpliste 30 cotizados, llegaste a los 50 y te faltan 15 para cumplir 65 y conseguir el requisito de la pensión, o sea, cubrir los requisitos? ¿Cuál sería la pérdida económica del salario de una persona que cotizó 30 años en un régimen y deja de aportar? En un proceso cronológico de 15 años, piensen que, o sea, yo me tendría que ir a los 30 años, pero al cumplir los 65, pensiones del Estado me tendría que dar el salario de mi puesto, o sea, 15 años adelante, y no funciona así, porque los sistemas pensionarios en el mundo necesitan ingresos activos que estén aportando. Ahora,
Sería ilógico pensar que por necesidad de seguir aportando para tener actualizado tu tasa de cotización, es decir, tu salario para poder recibir la pensión, ¿qué va a pasar con ese dinero? Algunos recordarán, y sobre todo en Zapopan se escuchó mucho sobre el tema de los remanentes. ¿Esto por qué se genera? La ley impone, vuelvo a repetir, dos requisitos: 30 años de cotización y 65 años de edad. Pero ¿qué pasa con los que cotizan 35? O en el caso de los maestros que cotizan 40, porque hay casos de compañeros que trabajan en otra, bueno, digo compañeros porque todos somos trabajadores activos afiliados al Instituto de Pensiones del Estado, pero hay casos donde cotizan 42 años, 40 años, 38 años. La ley impone como requisito 30, es decir, si tú ya aportaste 30 y sigues aportando, los 8 años que inicialmente, o 5, o los que te hagan falta, o sea, que aportaste de más, es un remanente, es un saldo que está a favor del trabajador. Entonces, pensiones tenían que regresar ese saldo al trabajador de alguna manera. Y es que así algunos compañeros ya en Zapopan se dieron cuenta de esto. De hecho, fue hace algunos años, porque decían, oye, que pensiones está dando dinero, que es un remanente, que no sé qué, y corrió como agua. Yo incluso fui a preguntar al área de cobranza y allí me explicaron: el remanente es eso precisamente. Si tú tienes mayores aportaciones por tiempo más a largo, se genera un remanente que va a tu favor y es susceptible a devolución. Lo cual esto haría que mantendría la tasa de cotización para el cálculo de la pensión actualizada, y al final, al cumplir los 65 años, te retiras con la pensión del último salario cotizado y el remanente pues sería objeto de devolución. Bueno, en base a esos aspectos que dice Sergio, nosotros tuvimos que hacer diferentes cálculos. Vamos a ver los factores que tomamos en cuenta. Vamos a hacer un poquito para acá, me voy a estar apuntando con el láser. Los factores que tuvimos en cuenta para el fideicomiso, repito que fueron datos proporcionados por la misma organización del licenciado Juan Manuel. Dice aquí, toma en cuenta 20,000 afiliados. Obviamente pues esto va a variar, no va a ser de manera voluntaria, porque él contempla que son más o menos la cantidad de gente que como trabajadores de alto riesgo en el Estado, como bomberos, protección civil, bueno, aquí vienen algunos más, ahorita los mencionamos. Dice, con un salario promedio de 12,000 pesos, eso también va a variar obviamente, pero necesitamos partir de algo, ¿no? Hay quien gana más, mucha gente ya va a ganar más. Dice, la aportación al fideicomiso va a ser del 5% mensual. El fideicomiso prejubilará a quienes lleguen a los 25 años de cotización. Ojo, cotizando a pensiones, no de servicio, porque muchos compañeros también me preguntan esto. Oye, yo tengo 20 años cotizando, pero resulta que tengo 17 y yo no entré desde que ingresé aquí al servicio, me metieron después, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos 25 años cotizando al Instituto de Pensiones, son los que se van a tomar en cuenta para empezar con la prejubilación, que es donde dice Sergio, aquí es donde hay que cortar relación laboral con la institución en la que estamos, para ingresar al fideicomiso, que el fideicomiso haga el pago por nosotros al Instituto de Pensiones bajo el régimen voluntario y hasta llegar a los 30 años, ahorita vamos a explicar un poco más eso. El fideicomiso empezará a jubilar gente o a prejubilar gente a partir de 2023. Ellos llaman un periodo, dicen que ahorita quieren hacer las listas y el registro, o sea, el preregistro, para tener ya los últimos registros a finalizar el año y arrancar ya enero de 2022. Con el registro ya formal, para todo el periodo de 2022, que sea un periodo de capitalización del fideicomiso en base a este 5% que va a estar aportando cada uno de los afiliados a él. Y, por lo tanto, el periodo de 2022 únicamente va a estar recibiendo aportaciones, pero no va a jubilar a nadie, sino hasta 2023. Según datos de la misma organización por los derechos humanos y laborales de los policías, que es quien está proponiendo ese fideicomiso, existen 814 personas. Por ahí había un dato, ya en una presentación que habla de un número cerrado de 815 personas. Dicen que se encuentran entre los 25 y 29 años de cotización, pero solo contempla personal de la Secretaría de Seguridad Pública, o sea, la Policía del Estado, probablemente contemplando también lo que son custodios, por aquí los agregué por un error, pero aquí está, dice,
No, ellos, cuando estuvimos en pensiones, presentaron un oficio en el cual se basaron para hacer este cálculo de estas personas que solicitaron al Instituto de Transparencia del Estado. En base a unas cuentas que ellos hicieron, les está dando un número de 814 personas que se encuentran en este periodo de entre 25 y 29 años. O sea, ya las que se encuentran, básicamente que deberán entrar al fideicomiso directamente, ¿no? O se alcanzan a entrar a él. Entonces, nosotros pues observamos aquí el primer detalle, donde dice no contempla ministerios públicos, no contempla policías municipales, ni bomberos de protección civil, ni del estado, ni municipales, no contempla policías viales y algunos otros más pues, que se consideran de alto riesgo, por lo que nosotros calculamos, ya considerando a sus compañeros, que serán alrededor de 1100 realmente quienes estarían en este supuesto, ¿no? Para entrar directamente al pago del fideicomiso. Repito, hasta 2023. También por eso aquí el dato sería más bien personal que es entre los 25 y 28 años, perdón, de cotización. Hay un error aquí a lo mejor de dedo o al hacerlo. Pero básicamente serían personas entre 25 y 29 años para que corriendo el año 2022, al llegar al 2023, los que están de 28 años ahorita ya están en 29, ¿sí? Posteriormente de un año. Nosotros calculamos que ese número es de 1100, ¿sí? Dando una suma, pues tratando que sea conservadora para no cargar la mano en este cálculo. Dice, en la estimación de la misma organización calculan que habrá un ingreso anual constante de 300 afiliados al fideicomiso, por lo que si ingresa este número, en correspondencia serán esos mismos 300 que ingresan un año, dentro de 5 años pues estarán saliendo y así, pues manejando un número constante, ¿no? A ver, Iván, permíteme hacerte una pregunta, ¿ahí salgo a cuadro? ¿No? Sí. Una pregunta, Iván. Dice que se está calculando que saldrán 300 y entrarán 300, ¿cierto? Pero entonces se está contemplando él como un hecho que la política pública en materia de seguridad por parte del gobernante en turno en esa ocasión contemple contratar 300, pero sabemos que no siempre es así. Se jubilan muchos policías o llegan a jubilarse algunos policías y las plazas no necesariamente se cubren. Porque eso depende de la política que traiga el gobernante en turno. De hecho, hay compañeros que pueden aventarse 3 años de policías sin cotizar al Instituto de Pensiones del Estado hasta que las entidades patronales deciden afiliarlos al instituto. Como les decíamos al principio del live, esto no es de tirarle a nadie, es de buscar áreas de mejora. Entonces está sustentando él en un supuesto de que se van a contratar los 300 que se jubilen, se van a contratar. Y eso no depende del fideicomiso, eso depende del gobernante en turno si decide contratarlos o no, es verdad. Así es. O sea, ese es un área de mejora. Ahí tenemos un punto, algo en suspenso, que es a ver si los contratan los 300 que se van a prejubilar. O sea, él cree que se van a contratar otros 300, pero él no lo sabe. Entonces, ya desde ahí tenemos un punto que habría que es vulnerable. Así es. ¿Sí? Vamos, si me permiten, vamos para hacer más ágil esto, porque también los compañeros no tienen el tiempo para estar viendo un live y aparte es día de descanso. Quiero preguntarles unas cosas para puntualizar algunas otras y tú me dices si van de acuerdo a la presentación. ¿Cuántos afiliados tendrían? ¿Qué pasa al no ser obligatorio este fideicomiso? ¿Qué pasa si la mitad de los policías que se pretende que entren no entran? Y yo digo la mitad nada más por decirlo, pero podría entrar un 30%, podría entrar el 100%, ¿por qué no? Si es una buena propuesta y los compañeros lo consideran viable, a lo mejor entramos todos. Pero ¿qué tal que nada más la mitad entra y la mitad no quiere entrar? ¿Es viable el fideicomiso de esa manera? No, se pondría a riesgo el propio fideicomiso. Porque necesita afiliados. Necesita afiliados para que ingresen recursos al propio fideicomiso. Entonces yo le veo una debilidad, yo le veo que es muy frágil, porque depende de la voluntad de 20,000 elementos diferentes. A diferencia del fideicomiso de la Universidad de Guadalajara, que es uno de los más exitosos, tiene reconocimientos nacionales e internacionales, el fideicomiso de jubilaciones y pensiones de la universidad. Entonces, permíteme preguntar esto, perdón que te interrumpa. El fideicomiso del UDG, el fideicomiso del Hospital Civil, lo menciono porque también se ha comentado que si esos fideicomisos son un éxito y funcionan, tiene que funcionar. ¿Son lo mismo? ¿Es la misma estructura? No. Cuéntanos un poquito de la UDG. Pues para empezar se necesita un capital semilla.
y el capital semilla que ingresó la ODG. De hecho, la ODG es el aval del fideicomiso. Ya te adelantaste a una pregunta que te iba a hacer, porque también se comentó que cuando se le preguntó a Juan Manuel, mi respeto para Juan Manuel, piense lo que piense, no es mi enemigo, se lo digo a todos sus seguidores, solo queremos que se subsanen estos detalles para que esto salga adelante. Juan Manuel dijo, cuando le preguntaban cuál era el aval, creo que no entendió bien, porque dijo que el aval del fideicomiso era la ley. ¿Puede la ley ser aval de un fideicomiso? Claro que no. No. Para mí la ley es un sustento legal. La ley es la guía de cómo se debe trabajar precisamente. ¿Y qué es un aval para un fideicomiso? Una casa de bolsa, un banco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Estado. La ODG es el aval del fideicomiso porque inyectó un capital semilla al fideicomiso, pues nada más para que se den cuenta, si no alcanza, pues, de hecho lo pueden googlear, fideicomiso de la ODG, y Google les va a dar la información en el sitio oficial de la ODG, pero el capital semilla ingresado por parte de la ODG para formar el fideicomiso, que fue en el 2001, estamos hablando de un 10% del fondo total, es decir, son más de 1,400 y fracción, o sea, no tengo el dato exacto, pero son más, no, ese es el fondo total, son 17 mil millones de pesos. Está la cuenta 31 de diciembre de 2018, creo que presenta ODG. Faltan 3 años. Sí, pero la inyección del recurso, es decir, el capital semilla, estamos hablando de más de 1,477 millones de pesos que ingresó la ODG. Entonces, es importante, y eso no se ha mencionado, es importante que exista un capital semilla, si no, pues ninguna casa de bolsa, ningún banco, ni siquiera la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, pues sería el aval del fideicomiso. No hay capital semilla, ¿de dónde? Respondiendo un poco a la pregunta planteada, también es importante entender, es que son ¿cómo se puede decir? Se trata de sustentar o se trata de precisamente argumentar cosas que no son claras. Por ejemplo, una pregunta dicen, ahí está el de UDG, está el de Hospital Civil, hay varios fideicomisos, ¿por qué esos funcionan y este no? Otra, si lo pueden ver aquí, y esto repito, pongo aquí para que vean que fue de la Universidad de Guadalajara, donde sacó este dato. Aquí están algunos números, lo que comentaba Sergio, está aquí de hasta 2018 lo que ha estado de rendimientos, por eso es un ejemplo de este fideicomiso, pero una parte importante es que, por ejemplo, aquí si ustedes empiezan a ver, vienen los periodos, pues, los que se han venido generando, los fondos de los trabajadores, pero si vemos aquí, hay un fondo que generan los trabajadores, que es esta parte de aquí lo dice claramente, aportación del trabajador, y dice aquí, aportación UDG, o sea, UDG está poniendo una parte igual a la que está poniendo la parte trabajadora. En este caso vamos a poner nosotros, si entramos al fideicomiso, como esta parte, nos estamos aportando una cantidad, y alguien más aporta una cantidad igual. En este fideicomiso que plantean no está entrando esta parte. Sí que es importante para la capitalización. Ahí lo vamos a aportar todos los que nos vamos a afiliar. Sí. Nadie más va a aportar más que los que se quieran afiliar al fideicomiso. Sí. De ahí por qué, pues bueno, básicamente las dos principales preguntas o menos dudas que nos surgen a nosotros, ¿cuál es la diferencia de este fideicomiso al de UDG o al de hospitales civiles? Es el mismo caso, ¿no? Hay una parte que aportan precisamente las entidades, que básicamente es un tanto por ciento, pues, equivalente a lo que aporta el trabajador, ¿no? Y eso obviamente permite que haya el doble de capital en un fideicomiso. Ok, vamos a entrar ya un poquito más en números aquí. Dice aquí, los prejubilados que ingresaron al régimen anterior al 29 de noviembre de 2009 recibirán, eso es lo que se ofrece con el fideicomiso, 85% de su último salario cotizado, ¿sí? En el último año, 30 días de salario, o sea, como bono anual o aguinaldo, que no le llaman, pago de servicio médico, dice privado o en instituciones del Seguro Social, y pago del régimen voluntario al 26%. ¿Sí? Eso es lo que tendría que pagar, porque actualmente nosotros pagamos con la entidad patronal, es un 32%, pero dentro del régimen voluntario es únicamente el 6%. Bueno, por unas cuestiones que marca la ley, sería menos del 32%, queda el 26%. Aquí es importante señalar también este punto. Aquí primero, él dice, a veces dice, eso no es como dato nada más, porque aquí les preguntan, ¿y yo sí puedo entrar, yo no puedo entrar? Para que saquen sus cuentas. La ley, la reforma de 2009 se dio el 29 de noviembre del 2009. ¿Sale? Las personas que entraron a partir del 29 de noviembre de 2009 son las que entran
en el supuesto que vamos a ver más adelante, y antes del 29 de noviembre de 2009, es de lo que estamos hablando en esta parte, ¿no? Otra, él dice, pago de servicio médico en instituciones públicas o privadas. Nosotros investigamos en el Seguro Social, que es la más barata, una póliza de seguro de gastos médicos al año tiene un costo aproximadamente de 7,000 pesos, y arribita de 7,000 pesos, que varía un poco ahí. Nosotros estamos poniendo a 8,000 pesos la cotización, pero ahorita vamos a sacar cuentas. Estamos poniendo ese costo a 8,000 pesos, ¿sí? Como será promedio. Porque repito, si nos vamos al punto, ¿quién va a decir yo me voy al Seguro Social? Pues todos los que se quieran en el Seguro Social van a tener esa oportunidad, ¿no? de contar con ese servicio, pero muchos van a quedar privados. Entonces, para poner un punto medio, dejamos un costo de 8,000 pesos, aclaramos ese punto nada más. Ahora, dice aquí, los prejubilados que ingresaron con el régimen posterior al 29 de noviembre de 2009, no de 2008, porque él dice esa parte, dice, lo de 2008 esto, lo de 2009 esto, no fue 2009. Además, prácticamente si nos vamos, entra en vigor el 29 de noviembre, 15 días, es el 15 de diciembre, se van de vacaciones en pensiones todas las instituciones de gobierno, como ya sabemos, cuántas personas entraron en 15 días, entonces va a ser muy poca la gente que esté en ese supuesto, pero básicamente podemos hablar de los que están de 2010 hacia acá y de los de 2010, ¿no? Para hacerlo de manera práctica. A las personas que entraron después del 29 de noviembre de 2009, les promete que se les va a pagar a cumplir sus 25 años, y este ejemplo mismo lo he puesto, llega a los 25 años de edad, de cotización al Instituto de Pensiones, y al llegar a los 25 años dice, nuevamente corta relación laboral con tu institución, te metemos al régimen voluntario, a partir del fideicomiso te va a pagar, ¿cuánto? Dice, 75% de su último salario cotizado, y a partir del quinto año aumentará a un 85%, más lo que viene acá arriba, ¿no? 30 días de salario, pago de servicio médico y el régimen voluntario, que nuevamente es el 26%. Para cuestiones prácticas, también le dicen, aquí la condición para los que entran después de 2009, tendrán que pagar, mientras estén dentro del fideicomiso, un 5%. Entonces, por esta cuestión, ese 75% menos este 5% de acá, este 75 menos este 5%, es un 70% en realidad lo que les va a estar pagando el fideicomiso. El 85% que aumentaría a partir del quinto año, ¿sí? Sería ese 85 menos este 5% que va a seguir abonando, va a ser en realidad un 80%, para que sobre eso saquen sus cuentas, para no es con la idea de que, van a pagar 85% y ya no se nos olvide de restar, vamos a manejarlo así, 70% y 80%. Bien, ¿qué nos dice esto? Haciendo cuentas. Eso va a tratar de manejarlo de manera rápida. Si alguien lo quiere, se le podemos mandar PDF para que lo analicen ya con más calma. Dice aquí, estamos contemplando 20,000 afiliados al fideicomiso con un salario mensual promedio de 12,000 pesos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El pago individual será de 5%, ¿sí? Al fideicomiso, que es un total de 600 pesos. Esto es, en este caso, saqué la cuenta ahí. Anuales. Ajá, está bien. Anual serían 7,200. Sí, perdón. Digo, sería anual, anual, así es. Son 12,000 pesos de salario, son al año 144,000 pesos. Y de este lado tenemos aquí la aportación al fondo de cada uno, 600 pesos mensuales multiplicados por 12, son 7,200 por año, ¿sale? Aquí ya tenemos un total bueno, eso ya son números aparte. Esto nos va a dar 144 millones por año. Si multiplicamos esta cantidad de 7,200 por los 20,000, afiliados, nos va a dar un total de 144 millones. Repitiendo, 7,000 que va a aportar cada uno, 7,200 por 20,000, están acá, este es el número, por eso está aquí, 20,000 afiliados por 7,200 al año, nos va a dar 144 millones por año. Pero era lo que decía Lomelí, que si en la mitad nomás entraba, entonces ya no iban a ser 144. Sí, bueno, comparte eso, también hay que tener en cuenta que si entran menos afiliados, también va a ser menos gente la que hay que pagarle. El problema va a ser cómo lo vamos a capitalizar para generar el fondo de semilla, pues del que habla Sergio, ¿no? Para dar el capital semilla. Capital semilla, precisamente. Ahora, también dice,
hay una contradicción ahí cuando dice, entran 300 y salen 300, y entonces dice que con eso se va a contar, y eso es un planteamiento del maestro Julio Sedano en una de las exposiciones también, donde dice, esto permitirá que haya sangre nueva en las corporaciones, todo esto. Entonces cuando contempla esta parte, al exponer en el fideicomiso, dice, van a estar saliendo 300, van a entrar 300, posteriormente en el documento, por eso me ha regresado el documento, hay una parte donde dice que ese dinero, esos 300 que salen cuando salen el fideicomiso, se los va a ahorrar el gobierno, porque ya lo va a estar pagando él y no el gobierno con las aportaciones al Instituto de Pensiones. Si él está esperando que esto permita una renovación de plantillas en las instituciones, pues al ser reemplazada va a tener que ya no esos 300, sino los 300 que entran. O sea, realmente no hay un ahorro como tal para el gobierno, pero sí se renuevan las plantillas y ahí se empiezan los nuevos trabajando. Sabe que esa es la parte buena, pero en realidad pues es un ahorro como tal para el gobierno, pues no lo habrá. Dice, cada afiliado durante su vida laboral aportará al fideicomiso 5% durante 25 años. ¿Vale? Aquí está, sacamos la cuenta ya individual, son 12,000 pesos, salario base, el que estamos partiendo, son 12,000 pesos, aportación al fideicomiso 5%, 600 pesos mensuales, anual 600 por 12, 7,200, 25 años, ¿cuánto va a aportar el trabajador durante 25 años? 180,000 pesos. Él ayer en un video decía, es que fue una de las cosas que me llamó también la atención. Dice, es aproximadamente 150,000 pesos. Entonces, ¿cuáles son los datos de los que está partiendo él para decir eso? Pues eso es lo que me intriga, son las dudas que me generan, ¿no? Cuando habla de esto, decir que lo dice un experto, pues ¿qué es lo que dice el experto? No, realmente, esta es la cuenta real. Aquí está, 12,000, repito, 5% mensual son 600 pesos, 600 multiplicado por 12, son 7,200 al año. A lo largo de 25 años crea un fondo de 180,000 pesos. Por cada elemento. Por cada persona, así es. Prejubilados, el primer año, tenemos aquí, hablamos, acuérdense, inicialmente, esos son los prejubilados, son los afiliados al fideicomiso, esos son los que les van a pagar, por eso dice aquí haciendo cuentas, egreso en 2023. Van a entrar 1,100 personas al fideicomiso. Sí, a ver, Iván, permíteme una pregunta. Se me hizo muy poquito dinero. Digo, es mucho para los que no lo tenemos, pero se me hizo. Regrésate a la diapositiva anterior. O sea que tú en 25 años vas a aportar 180,000 y el fideicomiso te tiene que dar tu prejubilación del 80% de tu salario. Va a variar, los de antes de 2009, 85%, y los después 80%, okay. Después de 500 años. Eso vas a generar. Así es. O sea, no te vas a... Y el fideicomiso te va a mantener 5 años con esto. Porque ¿cuánto es el 80% o el 70%? Viene la cuenta más adelante. A ver, pásate hasta esa diapositiva para no confundir a los compañeros, porque sí se me hace muy poco dinero para que te mantengan 5 años, y eso es un riesgo para el fideicomiso. Sí, porque si se queda sin dinero, entonces ¿cómo va a pagar sus obligaciones? Ok, costo anual 178,000 pesos. O sea que en el primer año de prejubilación vas a absorber tu capital que has generado. Ya te llevas todo eso, y todo lo demás es un déficit para el fideicomiso, ¿no? Sí, era lo que yo ¿Y eso no es una debilidad para el fideicomiso? Obviamente, cuando yo al principio cuando les comentaba, Pejal está conformado por varios fideicomisos, es precisamente el esquema que maneja pensiones, y por eso está en el problema que está actualmente. De que se han robado, entonces podemos hacer otro live para explicar después esa cuestión, pero realmente el mayor problema de pensiones no es lo que han estado sacando malos manejos ni nada, ya son muchos números que hay que manejar ahí, pero ese es el problema que tienen pensiones, ¿sale? Ustedes, o sea, aquí están las cuentas, déjenme explicárselas un poco. Dice, prejubilado el primer año 1,100, digo, porque a veces en el curso de información nos podemos confundir, nada más para, repito, quien nos solicite se lo podemos enviar vía WhatsApp o por correo, pero para explicarles un poco cómo está desarrollado. Prejubilados el primer año tenemos 1,100, el pago de prejubilación del 85%, porque aquí estamos hablando de la gente que está antes de la reforma de 2009, del 29 de noviembre de 2009. El pago del 85% de la prejubilación anualmente son 10,200 pesos. Tomando como base de referencia el salario promedio de 12,000. Pero hay compañeros que por su nombramiento pues pueden ganar más, pero es un promedio nada más. Y ese es otro problema, que no tratamos más adelante, también pensamos en eso. Esto de la prejubilación del 85% para compañeros, repito, esa es la parte de los compañeros de antes del 29 de noviembre de 2009. Pago de prejubilación al 85% son 10,200 mensuales. En el año, si multiplicamos por 12, son 122,400 pesos. El pago del IMSS es un pago anual nada más, de 8,000 pesos.
Hay otra cosa que en el caso del pago del IMSS, algo que han ofrecido mucho es el tema de una segunda pensión por medio del IMSS. Así es. Pero si van a cotizar en el régimen del IMSS, el costo no es de 8,000 pesos. De hecho, en el régimen de trabajadores independientes, la aportación mínima al IMSS es en promedio como de 2,199, un promedio de 2,199 pesos por bimestre, más o menos como 1,129 cada mes. Entonces, no son 8,000 pesos. Estamos hablando que al año serían cerca de como 14,000 y cacho, ¿da? Más o menos. Así es. Y ahora hay que tomar la dimensión. Y eso considerando si lo registran con el salario mínimo, ¿verdad? Porque si quieren registrarlos con un salario mayor, con el que están recibiendo, pues tendrán que pagar más. Exactamente. Aquí la cuestión es también esa parte. Y él lo dice y no miente, quiero aclarar esa parte, pero hay que tomar la justa dimensión. Cuando dice, los que tomen el IMSS, obviamente pues para no va a significar un pago menor, un costo menor, pagando una póliza anual, no la modalidad, una póliza anual de 8,000 pesos anuales, pero si entran al régimen presente que menciona Sergio y van a empezar a cotizar para una jubilación doble, pueden tenerlos hasta 3, incluso va a ser IMSS, ISSSTE y todo, pero hay que pagar todas, ¿no? Aquí el problema en el IMSS, ¿cuál es? Que no porque pagues tú al momento que tú hagas la jubilación aquí, te vas a hacer también en el IMSS. Hay que, para poder cobrar una jubilación en el IMSS, hay que tener lo mismo, mínimo 30 años cotizados, son 500 semanas, cotizadas, y 65 años de edad. Y te vas a ir con lo que tengas en tu fondo, no con tu último salario. Así que si alguien ingresa, mientras esté cotizando, si nadie ha tenido IMSS, por ejemplo en su caso, y empiezan a cotizar durante 15 años, estamos hablando... En ese caso van a alcanzar alrededor de 700 semanas, pero si alguien tiene un periodo más corto, por ejemplo en 5 años, estamos hablando de 250 semanas más o menos, o sea, aunque terminen de pagar, no van a poder acceder a la jubilación. Tendrían que seguir pagando así hasta ajustar las 500 semanas, ¿sale? Entonces hay que tener eso en cuenta. No miente, él dice, pueden acceder, no dice van a acceder, pueden acceder, pero muchos compañeros dicen, nos van a pagar la pensión. Es una posibilidad siempre que se cumplan estos requisitos. Déjame, te hago otra pregunta, Eva, qué bueno que tocaste este tema. Dice que está la opción que en tu prejubilación te den el servicio del IMSS, los servicios médicos, o en un privado. En algo privado, o sea, ambos son caros, el IMSS y el privado son muy caros. Un gran problema de pensiones del Estado es que los servicios médicos, el gasto en servicios médicos está por rebasar el gasto en pago de pensiones. Y Pejal es un gigante, o sea, tiene muchísimo dinero, tiene problemas obviamente, pero tiene muchísimo dinero y aún así se ven ese tipo de problemas. ¿Qué nos garantiza que un fideicomiso naciente, que tiene estructura débil, que no tiene capital semilla claro, que no tiene estructura legal, que todo lo que hemos estado aquí mencionando va a garantizar nuestras pensiones en prejubilación, si también va a dar servicios médicos? O sea, si un gigante como Ipejal está batallando para darlos, así es. Algo naciente se me hace un poquito difícil. O sea, nada más quería puntualizar eso, que es una de las dudas que yo tengo. Digo, todos vamos para allá. Así es. Repito nuevamente, 1,100 vamos a arrancar con esto en 2023. Tenemos un año de capitalización que es 2022, entramos en 2023 con 1,100 prejubilados, ya cobrando, o que el fideicomiso lo tendría que estar pagando en 2023 con el 85% del salario, son 10,200 al año, 122,400, con un pago de IMSS, nuevamente, sin cotizar la pensión únicamente con el pago de una póliza de seguro de gastos médicos por parte del IMSS, anda alrededor de 8,000 pesos. Un régimen, el régimen voluntario, es el 26%, el 6%, el 26% de los 12,000 de los que estamos partiendo son 3,120. 3,120, si pueden sacar la cuenta incluso para que vean que está bien, error de dedo, repito. El 26% de esos 12,000 son 3,100 lo que tendrá que pagar el régimen, ¿no? Al año son 37,440 del régimen voluntario. El bono anual son 10,200. Esto contemplando no de lo que están ustedes cobrando. Si cobran 12,000 pesos, yo entiendo que no va a pagar sobre esos 12,000 pesos, sino de lo que él va a estar pagando en el fideicomiso, que sea el 85%, es básicamente eso, ¿no? Mi mensualidad de 10,200 me está ofreciendo 30 días de pago, pues es lo mismo, ¿no? 10,200 pesos. El costo anual de todo esto, ustedes ven aquí,
el mensual, lo que él promete. Pago 85% de IMSS, régimen, bono anual, aquí están los cuatro puntos. Si lo sumamos son 178,000 pesos, lo que comentaba el licenciado Lomelí. Lo que cotizamos en 25 años se va en un año. Si lo multiplicamos por 1,100, tenemos un costo en el primer año de 195 millones de pesos. 195, casi 196 millones de pesos. Pues el dinero que se va, si entraran todos los 20,000, no alcanzaría el dinero que se va a juntar para... En el 2022, así es. Esto que está aquí, ¿sí? Esto es lo que el fideicomiso tendrá que pagar este elemento, por 5 años. Este es el costo anual de un elemento, de una persona que está dentro del fideicomiso. Si lo multiplicamos por 5, que serán los que están dentro del régimen, serán 890,000 pesos. Le van a pagar 800, como ellos dicen. ¿Quién te va a pagar por aportar 5% durante 25 años, 178,000 pesos? ¿Quién te va a pagar 900,000 pesos por esto? O sea, sí, básicamente ahí está la situación, ¿no? Y ahí empezó una pirámide. Y hay que, así es. Entonces aquí. Espera, aquí está bien. Ahí estaba bien. Ponte ahí, donde estaba. O sea, ningún esquema financiero creo yo que se puede sustentar de esa manera. Por más afiliados que le metas, no se puede. O sea, ¿de dónde vas a pagar? Dice que las inversiones, sí, o sea, las inversiones son capital de riesgo. Ojalá y todo salga bien y se dé mucho dinero de las inversiones. Pero es como que son cuentas muy alegres. O sea, ¿cómo va a ser posible que tú en el primer año en el primer año, ya no en 5 años como en pensiones, en el primer año te llevas todo el capital que tú aportaste en 25 y luego te van a mantener? Esto no me preocupa tanto, son 5 años. Ahorita vamos a entrar a los otros. Pero vámonos a los otros, y lo quiero decir para recalcarlo, ahorita lo va a explicar el licenciado Iván, pero hay compañeros a los que se les está ofreciendo, a los que entraron después del 2009, que se les está ofreciendo, yo entré a los 20 años, a los 50 años de edad yo ya cumplí, es más, a los 45 años de edad yo ya entro al régimen y me van a mantener, ¿qué? 19 años. Me van a mantener 19 años. Si en 5 años son 890,000 pesos, en 19 años, ¿cuánto es? Pagando esto, ¿me vas a mantener 19 años? O sea, es ilógico. Yo sí quiero que nos pensionemos, pero esas cuentas no creo que den, Ahora, o sea, lo que dice el licenciado Lomelí, porque eso también lo comentaron ya el licenciado jurídico de pensiones, él dijo: oye, según mis cuentas, esto en el tercer año empieza a generar un déficit y ahorita lo vamos a ver. Él dice: no contempla una parte de las inversiones, vamos a invertir el dinero, pero si en 2022 vamos a tener 144 millones de pesos, no lo pueden invertir iniciando 2023 porque con eso van a empezar a pagar las pensiones. Y estamos hablando de que ese año se va a absorber 195 millones de pesos ese primer año, que bueno, van a acumular los otros 144 el otro año que vamos a ver esa suma, pero de entrada no tienen dinero para invertir. ¿En qué van a invertir? Todo esto, ojo, no estamos contemplando el gasto de la conformación del fideicomiso, que él habla en aproximadamente 70,000 pesos, gastos de operación como son nóminas de las personas que lo van a operar, sus prestaciones, las prestaciones sociales y laborales de lo que son los operadores del fideicomiso, vehículos, gasolina, mantenimiento de los mismos vehículos, renta de oficina y la carga fiscal y ISR. Por eso damos el dato anteriormente, porque a lo mejor pueden decir: no, es que no paga ISR. Sí, si pretenden que haya inversiones y lo van a constituir de esa manera, les van a pedir una declaración anual y tienen que hacer la aportación a ese pago del ISR. Que en ese caso, pues bueno, si no hay inversión, pues no va a haber ganancia tampoco, ¿no? Pero pues bueno, ya dependerá de eso, pero tampoco está contemplado en los costos que él plantea, ¿no? Dice: en 2022 no se va a jubilar nadie si tengamos 1,100 personas. Eso estamos hablando ya de las personas. Vamos a hacer un punto total, lo que habrá licenciado en una proyección a lo largo de los años. Vamos empezando por aquí. Dice: los primeros 5 años se empezarían a razón de 1,100 personas, dividido entre 5 años, porque no sabemos exactamente cuántos salen por año, pero si entran en 2023, todas las personas van a estar entrando, se van saliendo una cantidad. O sea, los que tienen, cuando empiece el fideicomiso a pagar hasta 2023, los que ya tengan 29 se van a empezar a ir. Al siguiente año los que tengan 28, y al siguiente año los que tengan 27 se van acumulando los años. Entonces, en los primeros 5 años se tienen que ir estos 1,100 personas a las que vamos al principio. Pero ojo, dividido 1,100 entre 5 años, son 220 personas en promedio por año.
No, pero es que a lo mejor son 29, los que están en la edad de 29 años son como 800 años el primer año. Bueno, hay que pagar a todos de golpe, entonces. Sí, o sea, el problema no se resuelve con eso. Pero bueno, vamos a tomarlo de una manera equilibrada. 220 por año, pero, ojo, acuérdense que dijimos en un principio, datos del mismo, que ingresarían 300 personas por año al fideicomiso. ¿Sale? Esa no vamos a contemplar en el primer año, ya que ya estamos contando con estos 1100, no le vamos a echar más carga a esto. Vamos a manejarlo así por debajo con 1100 personas. Y considerando que las entidades patronales cumplen con todos los requerimientos que les marca la ley, ninguna entidad patronal va a empezar a cotizar a sus empleados porque mínimo es un año, de año a año y medio en periodos de capacitación. Normalmente son 6 meses en el caso de policía y en el caso de bomberos algunos de ellos se llevan hasta más tiempo. Así es. Entonces, bueno, vamos suponiendo, ¿no? Van a entrar, en este caso, al fideicomiso, independientemente de las instituciones, van a entrar al fideicomiso 300, repito, datos de él se los ha dicho muchas veces. Prejubilados, en 2022 no tenemos a nadie, porque dijimos es el año de capitalización. En 2023 tenemos a 1100 personas que se van a integrar ya para empezar a pagar el fideicomiso, 1100 personas. En 2024 tenemos esas 1100 más 300 personas que se van a adherir, menos de 2020 que se van a estar retirando, nos da un total de 180 personas. El siguiente año, esas 180 personas, más las 300 que se agregan por el año, menos 220, nos dan 1260 personas. Empezamos a ver cómo, en lugar de reducir este número, empieza a subir. ¿Por qué? Porque estaban 220, ingresan 300, son 80 personas. Repito, número de 1260 personas, 1260 más 300 menos 22 que se retiran, son 1340 personas. En eso sigue sin irse las 300 porque no han salido las primeras, a las que ingresen después de 2023 se van a ir hasta mucho después, pues, hasta 5 años después. 2027 tenemos aquí 1300 personas restantes de aquí, más 300, menos 220 que se van, quedan 1420 personas. En base a esto, aquí se podrán dar cuenta que ya no hay cálculos, ahorita vamos a ver. Los ingresos son los siguientes. En el 2022 vamos a tener 144 millones, que fue la cantidad de la que hablamos inicialmente. Aquí están, y es el remanente de este año. 140 millones de pesos, no tenemos egresos porque no hay gente prejubilada. En el siguiente año, vamos a tomar en cuenta, lógicamente, esos 288 millones no van a estar en enero, sino hasta finalizar el año, pero bueno, vamos a tomarlos en cuenta, ¿no? 244 millones para una cuestión de cálculo de todo el año, no entrar en cuestiones ahí, de andarlas dividiendo por mes. 144 que tenemos de remanente, más 144 de este año. Si nosotros contemplamos el pago de 1100 personas, ¿sí? Como me habían dicho, con un pago de 178,000 pesos por año, que estaba en la tabla anterior, 1100 personas por 178,060 por año, nos dan un total de 195,866,000, porque ya tenemos en otra tabla, y nos restan, de esos 288, nos restan 92 millones de pesos para arrancar el siguiente año. No los pueden invertir, ¿ok? Que esto es para hacerle frente a las obligaciones que tendría el fideicomiso. En el siguiente año, 1100 personas, perdón, ya tenemos aquí en total, 1180 nuevamente multiplicadas por 178,000 pesos anuales, es un gasto, una erogación total de 210 millones de pesos. ¿Sí? Si este remanente, o sea, aquí ya estamos contabilizando lo de este año, los 92 millones más los 144 de este año, nos da esto. ¿Sale? Ingresos de este año serían estos 92 millones más los 144, aquí tenemos el ingreso del año 2024, pero de aquí hay que pagar 210 millones de pesos de estas personas. Nos van a quedar 26 millones. Empieza esto a reducirse mientras esto empieza a aumentar. Este remanente, 26 millones más los 144 millones del siguiente año, nos van a dar un total de 170 millones de pesos, con una nómina más grande porque empieza a crecer el número de 224 millones de pesos. Y así lo vamos a ver a partir de este año, lo que nos desean en pensiones. Eso va a tener un déficit a partir del tercer año. ¿Ok? Tenemos un déficit, pedimos un préstamo, lo que sea, alguien nos presta, no sé, porque el siguiente año va a recibir 144 millones de pesos, pero de entrada ya tengo esta deuda. Con intereses se tiene que pagar. Así es. Pero vamos a suponer, tenemos 144 millones el siguiente año, esos 144 millones menos este dinero, tenemos 89 millones de pesos.
teniendo que pagar 238 y el déficit se vuelve más grande. ¿Sale? Entonces, ya acá ya ni le seguimos, ¿no? Bueno, para el 2025 ya vamos a tener un déficit, y digo porque se supone que todos entraríamos si apoyamos esta propuesta. Ya estaríamos debiendo 54 millones. 54 millones no es cualquier cosa. Y el detalle es que no se está, aquí el costo anual por prejubilado no se está considerando, por ejemplo, la carga fiscal. A eso voy. Estas cuentas que está dando el licenciado Iván son muy generosas, porque nada más está usando los números que está presentando esta organización que presenta el fideicomiso. Aquí no tenemos el gasto operacional del fideicomiso. No estamos hablando de rentas, sueldos, prestaciones. O sea, no, ¿por qué? Porque todavía no sabemos, no se ha expuesto por parte de esa organización cuál va a ser el costo operativo de este fideicomiso, porque este fideicomiso es una empresa, se constituye como una empresa que tiene gastos y obligaciones hasta fiscales. Entonces, aquí todo esto decimos, nos sobran 92 millones para el año que viene. No nos sobran eso, sobra mucho menos porque hay que pagar. Ahora, números y cuentas, datos que expuso esta misma organización. Tú, te digo, fuiste muy generoso con las cuentas porque, a ver, estábamos hablando de aquí, pero tenemos que hablar desde aquí. Son 144 millones menos la puesta en marcha del fideicomiso, que de aquí se va a pagar. Y es mucho, mucho dinero. El primer año ya se tienen obligaciones fiscales y obligaciones de prestaciones laborales, incluidos sueldos, y la puesta en marcha de todo, y eso cuesta mucho más. Imagínate cuando lleguen aquí. Sí, y el problema es que precisamente podemos suponer que acaba la comisión iba en ese sentido para el pago de esos costos precisamente. Supongo. Pero, digo, pero no es un dato que no se contempla, pero no está contemplado también, precisamente la gente que diga, no, ya no quiero, dame mi dinero, va a salir dinero de aquí, te está ofreciendo pago de gastos funerarios, si alguien fallece, pongamos uno por año, no está contemplado, o sea, todo ese dinero no está salido, ¿no? No podemos contemplar los gastos operacionales porque no hay una oficina actualmente, no sabemos cuánto van a pagar la renta, no sabemos cuánta gente va a tener empleada, no teniendo un costo de 60,000 pesos mensuales, no, o sea, por cada experto manejador del fideicomiso, no tenemos la cantidad. Se le preguntó cuánta gente tienes en el fideicomiso, y eso fue en pensiones, cuando se le preguntó, dice, todavía no sabemos. En base a eso no se puede hacer ese cálculo, ¿no? Pero básicamente, pues como dice el licenciado Romeli, sin agregar estos datos, estamos aquí, pues bueno, agregándolos, ya nos viéramos en esas. Dice, si tú entraste posterior a 2020, el 29 de noviembre de 2009, debes cumplir los siguientes requisitos: mínimo 30 años de cotización al IPEJAL y 65 años de edad cumplidos. En este caso, el fideicomiso, lo que mencionamos en un principio, al cotizar, el caso que él mismo plantea, si tú ingresas y empiezas a cotizar a 20 años, a los 20 años de edad, al llegar a los 25 cotizados, el fideicomiso te dice, renuncias, te vienes con nosotros y yo a partir de aquí te empiezo a pagar. Los primeros 5 años te pagaré el 75%, que en realidad es el 70%, dijimos, por el 5% que dice que tienen que estar pagados mientras estén ahí. Si ya a partir de 4 años, es decir, al 5.º año, dice, aumentará a 85% nuevamente, para cuestiones prácticas, 80% durante los 15 años restantes. Es decir, 5 años con el 75% y 14 para dar un total de 19 años. Sabe que son 14, no son 15. Ahí disculpen, pero con tanto número luego a veces hasta la calculadora se traba. Ahí va. Hay dos esquemas, lo que decía Sergio. ¿Qué va a pasar si yo llevo los 45 años de edad? Ya tengo 25 años. Pues el fideicomiso te empieza a pagar los 5 años que restan, llegas a los 30 años de edad, ahí ya tendrás 50 años de edad. Te faltan 15 para llegar a los 65 que te requiere la ley para que el Instituto de Pensiones se comience a pagar. Esos 15 años tú vas a dejar de aportar, tú te vas a quedar con tu sueldo, porque estabas cotizando precisamente al llegar a los 50 años y vas a tener una pérdida en tu pensión, pues el valor de tu ingreso, precisamente por esa cuestión, porque hasta ahí dejaste de cotizar ya. Yo cuando ingresé aquí, yo tengo 18 años, cuando ingresé aquí yo ganaba 3,400 pesos por quincena, ¿sale? Son 6,000 y tantos al año. Ahorita no gano los 7,000 pesos casi al mes, era lo que ganaba al principio. Ahorita no gano eso, gano ahí arriba los 25. Entonces, en un lapso de 18 años, no estamos hablando de ese lapso aquí, 19 años. Ojo con esa parte. Calculando ese tema, o sea, vamos a decir, llegas a tus 25, porque yo ingreso al fideicomiso,
A partir de aquí el fideicomiso me paga 5 años, pero deja de cotizar en ese momento, ¿sale? Y el fideicomiso ya no paga porque ya tengo mis 30 años, nada voy a esperar a que me lleguen mis 65 de edad para poder requerir mi jubilación a pensiones. Contemplando esto, vamos a ver. El pago del régimen voluntario mensual, el mismo dato, porque estaba partiendo de los mismos 12,000 pesos, el mismo dato de la lámina anterior. Pero en este caso, el régimen voluntario, bueno, en esta parte del régimen voluntario sí es el mismo costo, son 3,120 pesos por mes, al año son 37,000, multiplicado por 29, por punto 26, el 26%, son 37,440 al año lo que vas a estar pagando. Pago de servicio médico, los mismos 8,000. Pago de jubilación al 70%, aquí sí ya varían los datos. ¿Por qué? Porque ya nos van a pagar el 85% ustedes, el 70%. sino el 70%. Sí. Son 8,400 pesos mensuales multiplicados al año, son 100,800 pesos por año. El bono anual, 8,400 pesos. Si sumamos todo esto al año, estos compañeros van a estar generando un costo anual individual de 154,000 pesos. Si lo multiplicamos por 300, porque ya cuando lleguemos con ellos, ya no vamos a contar los 1,100. Vamos a hacer el supuesto. Cuando dices, no sé en qué parte va a pasar eso, porque ya empieza la meseta, pues una parte donde sería constante, arriba de 1,000, pero bueno, vamos a tomarlo así. Son 300, ya se han dado 300, saliendo 300. Aquí ya tenemos, todos los que estén aquí, esos 300 van a generar 46 millones de pesos al año. ¿Sale? Pues a ver, se nos sobran 140. Ya dijimos desde un principio, pues esto ni siquiera llegaremos, pero eso no en el supuesto anterior, pero bueno, si llegáramos, ese es lo que nos va a generar. Ojo, esto, el costo anual por cada derechohabiente del fideicomiso, si lo multiplicamos por 5 años, son 773,200 pesos. ¿Va? Ya cumplimos 5 años, ese es el gasto que ya lo va a generar el fideicomiso. ¿Vale? Ya dijimos, aportando 180,000 pesos. Hay casos, bueno, al menos el que no se contempla, por ejemplo, porque están con el caso de los pasivos, que son los egresos del fideicomiso, no se contemplan los ajustes inflacionarios. Y sin embargo, al estar cotizando adentro del instituto y tener una relación laboral vigente, cuando te pensionas tiene dispuesto dentro de la ley una protección al ingreso de los pensionados, es decir, las pensiones sufren un ajuste conforme sufre la inflación para poder proteger el ingreso de los pensionados. Y esto en las proyecciones del fideicomiso no se contemplan. Ni modo que ganes 8,400 durante 5 años. Y si la inflación de 5 años es del 15 o del 20%, pues, o sea, ya no va a ser lo mismo lo que va a estar ganando en el año, ¿no? Al año 5. Hay una lámina manejando un poquito ese supuesto, no exactamente con esos números, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, más rápido porque estamos 5 años, ya son los últimos. Estamos los últimos 5 años, aquí sí digo, pero en los primeros 5 años vamos a generar este costo, ¿sale? No lo pierdan de vista. 773,200 pesos por año, cada uno. Ese es el total de todos, ¿no? Los 300 que estaban dentro del supuesto. Esto dijimos, vamos a suponer que el fideicomiso ya no paga, por eso nos va a aumentar, creemos nosotros que esa es la razón, que nos va a aumentar del 75 al 85% menos el 5% que hablamos, queda el 80%, ¿sale? Entonces aquí ya no va a pagar, se va a ahorrar este gasto del fideicomiso. El pago del servicio médico saca 8,000 pesos, no sé aquí por qué es mensual, sacan el anual. El pago de la prejubilación al 80% durante los próximos 14 años pasa de 8,400 a 9,600 pesos por mes. Si lo multiplicamos por año, son 115,000 pesos por año, ¿sale? El bono anual también sube, ya nos aumentó el pago mensual, nos tiene que aumentar también esta parte, los 30 días anuales. Ahí va. El costo anual, aquí ya son 132,000 pesos. ¿Por qué si me pagan más? Sí, aquí el 80% se reduce, porque aquí ya no está pagando a pensiones, ¿sale? Si no multiplicamos esto, los 132,000 pesos, por 14 años, que fueron los que él dijo, para llegar a los 65 años, van a ser 1,859,200 pesos. Si tomamos esto de los primeros 5 años y esto de los últimos 14, nos da un total de 2,632,000 pesos con 400. ¿Qué es esto? Con los mismos 180,000 pesos que voy a cotizar durante 25 años con esos 600 pagándolo.
Ese es el segundo escenario, en donde sí pagarían a lo largo de esos 14 años, lo que decías aquí hace un momento, a Julio duró 15 años pagando esta parte. Me tienen que regresar un dinero, bueno, eso en otras cuentas sí las entiendo, no las quiero explicar ahorita para no tomar más tiempo, pero bueno, cotizamos 45 años en total, tengo 20 años, voy a llegar a los 65 años, son 45 años de distancia. Si con 30 es el requisito, los 15 años que me sobran, me los tienen que devolver pensiones, serán 15 años, pero no son los últimos, sino los primeros en que empecé a cotizar. Se tiene que hacer cuentas en los primeros que empecé a cotizar para poder yo cotizar por mi año más reciente de cotización, ¿no? Espero que se entienda esa parte. Volvemos al mismo, está la misma tabla en el anterior, ¿por qué? Pues son las mismas condiciones. Estamos pagando aquí con el 70%, seguro social, régimen voluntario, bono anual, nos da la misma cantidad, no la misma tabla exactamente. ¿Qué pasa? Esa sí va a variar porque aquí ya nos está pagando. Ya nos está pagando el fideicomiso, nuestra aportación a pensiones aumentan. El 26% de los 12,000 pesos serían 3,120 pesos al mes, multiplicado por 12 meses, son 37,000 pesos. Hay otra cosa en el caso de las aportaciones al IPEJAL. El artículo 143 dispone el ajuste de las aportaciones del trabajador en el régimen voluntario de manera anual en conforme a la inflación. De hecho, es de acuerdo al salario mínimo, y eso tampoco se contempló en las proyecciones. Significa un pasivo mayor, eso va a aumentar. Así es. Ahí va. Tomando en cuenta, ya pagando la cotización ya de los últimos 14 años, aquí está toda la suma, ya aumenta, son 70,000 pesos al año, ¿sí? Que si lo multiplicamos por los 14 años, que vamos a estar en este supuesto recibiendo el 80%, son 2,300,000, o sea, casi los 2,400,000. Aquí está la suma de esto de mis primeros 5 años, con esto, que estuviéramos cotizando los 19 años, el fideicomiso estuviera cotizando los 19 años a pensiones, nos da un total mayor de 3,116,000 pesos, repito, por 180,000 pesos que yo tendré que yo generaría al fideicomiso durante 25 años pagando los 600 mensuales. Entonces, es lógico. ¿Cómo vas a soportar 3,116,000 pesos con 180,000? No es que no queramos que pase, es que vemos que no es factible. Ahora, algo esto va a ser rápido. ¿Qué pasará lo que están diciendo ahorita aquí? ¿Qué pasaría si mi salario aumenta en el tiempo? ¿Sale? Yo les acabo de decir, yo ahorita estoy ganando alrededor de casi un 70% más de lo que inicié en 18 años. Aquí lo vamos a tomar en cuenta los 25 años. ¿Qué pasa si inicialmente gano 12,000 pesos, que es el supuesto por 12 meses, son 144,000 anuales? En relación a la diapositiva 26, que es esta de aquí, ya la vimos, ya prejubilada ¿sí? Serían 158,000 pesos. ¿Sí? ¿De dónde está el número? Perdón, 154,000 pesos de aquí. Ok, ¿qué pasa? El fideicomiso pagaría una diferencia de 14,000 pesos, es decir, un 10% más. O sea, ¿por qué? Porque el fideicomiso me tendría que pagar mi salario, ¿sí? El 75% más el seguro, más mi bono anual, más mi cotización, todo esto. Le estaría pagando un 10,38% más. O sea, mi salario más otro 10%, ¿no? Más otro 10%. Si terminara después de 25 años con el doble del salario ganando 24,000 pesos, estaría ganando 288,000 pesos. Entonces, yo aportaría 1,200 pesos más. ¿Aporto más al fideicomiso? ¿Aportas más? Sí, pero tú con ese dinero, ¿sí? Al final el fideicomiso tendrá que pagarle más del último año cotizado, tendría que pagar al régimen voluntario 6,900 pesos. Estamos hablando, si se fijan, aquí son 3,100 pesos. El doble serían 6,400 pesos. Pero ¿qué pasa? Precisamente por la proyección inflacionaria se va y estamos pagando no 6,200, sino 800 pesos más aquí. Y como eso aumenta todo lo demás, el servicio de salud obviamente tendrá que subir. Estamos calculando que sea más o menos un 50%. Pasamos, no el doble, como está aquí lo demás, sino únicamente la mitad. Pasaríamos de 8,000 a 12,000 pesos. El bono anual, pues, obviamente será 24,000 pesos, que será la percepción anual. Y en este caso tendremos que pagar ya con el 80%, calculándose el 80% de 24,000, que sería al final, serían 19,200 pesos por 12, serían 230,000 al año, perdón. Dando un total de 349,000 pesos, pero dice, el fideicomiso pagaría una diferencia de 61,000 pesos, es decir,
un 21.5% más. Es decir, en el lapso de tiempo, el fideicomiso, pagando todo eso, tendría que pagar 10% más de mi salario, pero al finalizar con la evolución de los salarios en el tiempo, se duplica. ¿Sale? El efecto es el que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, al final va a terminar pagando más, ¿no? Por eso es donde a nosotros nos causa el escozor, pues, y la duda en ese sentido. Pues no sé si hay alguna otra duda, otro comentario que haya que hacer. Pues no, es todo, es todo. Ya nada más para cerrar, reiterar lo mismo que hemos estado diciendo desde que empezamos. Contrario a lo que parece, nosotros queremos que se dé la jubilación. Nada más que queremos que se dé en buenos términos y no arriesgando nuestras pensiones con números mágicos. ¿Sí? Yo en lo personal, yo quiero que el fideicomiso tenga éxito, pero así como está, yo la verdad prefiero mejor esperarme. Nos van a preguntar y nos preguntarán los compañeros, bueno, ¿por qué no se lo proponen a mercado? Bueno, es que esta no es la lucha de mercado exclusivamente, nada más. ¿Sí? Esta lucha es de todos los compañeros trabajadores de alto riesgo. Si nos preguntas por qué no trabajamos con el compañero mercado, porque el compañero mercado no deja entrar a nadie y a nosotros menos, porque él, a diferencia de nosotros, sí nos considera enemigos. Nosotros no lo consideramos enemigos, nada más creemos que sí necesita ayuda y necesita subsanar todos esos puntos que ya hemos mencionado, y tenemos muchos más, tenemos muchos más. Y queremos creer que está mal aconsejado porque esos números de ninguna manera dan, ¿sí? Y no queremos que esta propuesta llegue a donde se tenga que proponer, donde se tenga que plantear ya esta propuesta del fideicomiso, si es que el fideicomiso es la mejor opción, y no la baten por ridícula, porque no tiene viabilidad, porque no tiene sustento legal y mucho menos aval financiero, ¿sí? Por eso es este live que estamos haciendo. Disculpen las dificultades técnicas, no nos dedicamos a esto, no somos youtubers ni nada por el estilo, y por lo mismo preferimos dar números, y los números, aclaro, son los que me estaban preguntando precisamente eso en el live. Los números son los que ha dado el compañero Juan Manuel Mercado, y en base a eso se trabajó, y con sus propios números tiene viabilidad este proyecto. Solamente queremos que se subsane esos errores, son áreas de mejora. Él dijo que si que teníamos algo que decir, lo dijéramos, tomamos su propuesta y lo hacemos. Aquí están los puntos que someramente hemos visto, porque si nos vamos a un análisis más grande, te aseguro que hallaremos todavía más. Iván. Es invertirlo mucho tiempo. Nos han dicho, ¿por qué antes no nos habían dicho esto? Pues bueno, a veces me encuentran en los pasillos, me encuentran en alguna parte los compañeros, y explicarles todo esto, o sea, completamente de las dificultades técnicas, que bueno, a veces no depende de nosotros, pero bueno, explicar todo esto en un encuentro en la calle es muy difícil, se escaparán muchos datos que incluso a lo mejor puedan dejarnos con más dudas. Por eso regularmente le decían, no, espérenos, queremos sacar información después. Estuvimos sacando, nos reclaman que qué hemos hecho nosotros, que no hemos hecho nada, que no hemos presentado nada. Estamos trabajando, aparte de esto, pues bueno, hemos tenido dificultades de salud, tenemos nuestro trabajo aparte, nosotros estamos trabajando, sí tenemos un horario que cumplir y todo, no sé, al otro lado hay mucha gente trabajando, le está apoyando ya a él. Según comenta, nosotros no conocemos el cuerpo técnico del cual habla, pero bueno, él, pues esta es la razón por la que queremos presentarla, ¿no? Para que se tomen ustedes su tiempo y la puedan revisar con más calma. Repito, si alguien la requiere, podemos enviarle posteriormente la información. Ha sido lo que hemos tenido más que nada, pues un problema de salud con familiares, entre nosotros mismos. Digo que nos hablan tanto, pues no hemos salido pues a estar comunicando estas cosas, porque ni creo que les interese, ni nosotros tenemos que... No vemos el motivo, ¿no?, para estar exponiendo, pero ha sido mucho lo que nos ha detenido. Entonces la cuestión es, básicamente cualquier cuestión, ese es nuestro punto. Ojalá, eso les sirva para subsanar. La pregunta inicial, ¿cuántas personas serían suficientes para que sea viable? Creo que no es cuestión de gente, es cuestión de tiempo, la capitalización. Si no hay dinero... Y de diseño. Les están empezando a decir, aporten dinero para poder pagar lo del notario. Caray, pues si me están pidiendo dinero para el notario, entonces ¿con cuánto vamos a empezar el fideicomiso? No van a ir con 100,000 pesos, con 200,000 pesos, pudiera ser, pero no va a funcionar de esa manera. Pero entonces, si vamos a partir mal desde ahí, eso está mal. El punto pues es básicamente, queremos hacer con eso más que refutar de otra cosa, una presentación, ojalá pueda servir y que lo tomen de esa manera del otro lado. Estamos a sus órdenes y... Sergio, tu cierre, por favor. Bueno, pues gracias por este live con las dificultades técnicas. Yo era el que estaba manejando atrás, pero
Y pues no queremos que el compañero Mercado fracase en su proyecto, queremos que tenga éxito, pero para que tenga éxito tiene que subsanar todos esos señalamientos que hemos hecho en relación al diseño del fideicomiso. Es necesario que el proyecto se madure para que pueda tener viabilidad financiera. Porque basta con que, al ser voluntario, basta con que un porcentaje o que la gente no quiere ingresar. Bueno, incluso lo que dispuso pues al momento del preregistro, todos los que del año 1 al año 15 van a poder hacer su preregistro en el mes de noviembre, ¿sí dijo? Sí. Y que los que no ingresaron ya no iban a poder ingresar, solamente hasta enero, o sea, los del año 20 del año 20 al año 25, del año 20 al año 24 podían registrarse en diciembre, para empezar la capitalización en enero. Pero si no se registran los 20,000, si con 20,000 no dan los números, se imaginan que no se registren ni los 20,000, pues no van a dar, menos van a dar los números. Entonces es importante proteger el proyecto, mejorando las deficiencias y las vulnerabilidades que tienen BIM. Bueno, pues con esto cerramos. Les agradecemos la paciencia que nos tuvieron. Nuevamente me disculpa por los problemas técnicos. Haremos un video resumen de este live que tuvimos el día de hoy. Haremos un resumen y lo haremos circular en grupos de WhatsApp y redes sociales con los puntos básicos importantes que expusimos el día de hoy. Reiteramos nuevamente el apoyo a la jubilación a los 25 años para trabajadores de alto riesgo. Es justicia social, es algo que se merecen todos los compañeros, que nos merecemos todos. Y que la sociedad también se merece. Que la sociedad se merece. Y le decimos desde aquí a los compañeros de esa asociación, de Juan Manuel Mercado, pasa para acá para que también te veas, Iván, le decimos que tienen nuestro apoyo. Tienen nuestro apoyo, pero de la manera que beneficia a todos los trabajadores de alto riesgo. Ahí están los puntos, quería las opiniones, ahí están las opiniones. Estamos dispuestos a que nos las debata, si tiene argumentos con qué hacerlos, y si con esto se logra que se complete este proyecto y se culmine con la jubilación a los 25 años y el proyecto del fideicomiso es la mejor opción, yo soy el primero que te firmo, Mercado, sin problema. Buenas tardes. Y con argumentos, como lo pidió, con argumentos y con los propios, con los suyos. Buenas tardes. Hasta luego.